aparta las tinieblas con la ardiente luz del sol, quien a las montañas cubre y anda en la profundidad, quien más grande es que los cielos y me ama con pasión.
Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios.
hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Al que digo, hace libre, es rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay Buenas tardes, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, que estén gozando de la presencia de Dios en sus vidas. Yo sé que en medio de un periodo de cuarentena como en el que nos encontramos, no necesariamente algunos podrían pensar que es un tiempo para disfrutar, pero todo tiempo es bueno para disfrutar de la presencia de Dios. Él es fiel, nos acompaña, está con nosotros tal como dijo que estaría. Por tanto, necesitamos redescubrirlo cada día encontrarnos con Él y tener la expectativa de lo que nos va a decir, tener la expectativa de lo que va a hacer. Esto es gran parte de lo que la relación con Dios implica. Pues vamos a orar el día de hoy. Tenemos una enseñanza que presentar. Este es nuestro culto central.
y vamos a darle gracias a Dios para empezar. Acompáñeme, por favor. Padre precioso, te damos gracias por este día. Gracias por esta forma de reunión que tenemos. Utilizando la tecnología, Señor, nos permites estar vinculados, nos permites estar reunidos en tu nombre. Y por esto te agradecemos, Señor, que a pesar de las circunstancias, no solo podemos seguir teniendo nuestras reuniones, sino que a la misma vez podemos glorificarte, honrarte, que es lo fundamental, que es lo primero. Gracias te damos, Señor, por ser fiel con nosotros, por estar atendiendo cada necesidad nuestra, por estar presente en nuestras circunstancias. Bendito seas por siempre. Te damos gracias por lo que haces y por lo que harás. Señor, vivimos el presente, pero proyectados al futuro. Tú determinarás el momento en que lleves nuestras vidas contigo. Queremos ser guiados por ti en cada momento. Por tanto, estamos expectantes de tus directivas, de tus determinaciones. Somos siervos tuyos, Señor, hijos tuyos, amados por ti, sin merecerlo, pero lo vemos de una manera tan evidente que eso solo nos mueve a darte gracias y a buscar vivir para ti. Gracias por todo esto, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues la enseñanza. Antes, es bueno recordar que estamos, por lo menos en Arequipa, todavía estamos en una situación de cuarentena. Necesitamos ser cuidadosos. Hay un repunte de contagios y necesitamos estar atentos. El cuidarnos también tiene que ver con cómo es que damos gracias a Dios por lo que ha hecho con nosotros. Cuidarnos de no ser contagiados también implica cuidar a los demás. Por tanto, es una forma de expresar el amor que les tenemos, cuidándonos, no siendo desatentos o descuidados en las medidas que tenemos que tomar. Pues que Dios nos bendiga en todo esto. He titulado la enseñanza que voy a presentar a continuación como El verdadero amor eterno. El verdadero amor eterno. Pues, cuando hablamos del amor de Dios, solemos usar, los que predicamos, los que enseñamos, solemos usar algunos pasajes de la Biblia que se convierten como en clásicos, entre comillas, para hablar del amor de Dios. Estoy recordando capítulo 13 de 1 Corintios, por ejemplo, que es como un clásico. En las bodas matrimoniales se suele recurrir siempre a este texto, a este pasaje de la Biblia. Sin embargo, la Biblia, que es revelación de Dios, está llena de pasajes, llena de menciones, llena de evidencias, en este caso relatadas, de cómo es que el amor de Dios es verdaderamente eterno. Sin embargo, muchas veces el amor de Dios ha sido tomado, puedo decir que hasta banalizado, porque se ha llevado a esferas donde las personas que usan y lo mencionan ni siquiera creen en Dios y menos, obviamente, se someten a su autoridad. Entonces el amor de Dios necesitamos resaltarlo en todos sus ángulos, porque es la esencia de Dios, el amor. Hoy queremos hablar del verdadero amor y es bueno recordar que cuando entregamos nuestras vidas a Dios, cuando llegamos al punto en el que nos encontramos con Él de verdad, es decir, de un modo tan personal como el oxígeno que cada uno respira para vivir, todo lo demás pasa a segundo plano. Lo que antes era importante ya no es más lo primero en la vida de uno. Dios pasa a ocupar ese lugar. Y no es que dejemos de lado a la familia, el trabajo, los estudios, los amigos, no es que nos olvidemos de nuestras obligaciones, de cada compromiso que hemos asumido. Es solo que hemos llegado al punto de poner todo en el lugar correcto. Y no por fanatismo ni cucufatería. Es que Dios mismo se instala a vivir en nuestras vidas. Por tanto, es Él el que nos ayuda a poner todo en orden. Y entendemos que cuando estábamos sin Dios, nuestra vida era un caos. Sin embargo, cuando Dios se instala, nuestra vida llega a ser cosmos, que es el antónimo de caos. Y es que Él lo ordena todo, Él pone todo en su lugar. Por eso también la palabra dice que Dios es un Dios de orden. No es un Dios de caos.
El caos es la evidencia de la falta de autoridad, de la falta de dirección, eventualmente hasta de la anarquía. Sin embargo, muchas personas que acudieron a Dios, muchas personas, y le dijeron que fuera su Señor y Dios, en la realidad no se sometieron, no se rindieron a Él, no le rindieron sus vidas, no le ofrecieron su corazón, no pusieron su corazón a sus pies como un verdadero ofrecimiento de sus vidas, ni cumplieron la promesa hecha muchas veces de vivir conforme a su voluntad. Porque la verdad es que muchas veces las personas cuando hacen una oración de entrega, cuando hacen una oración de rendimiento a Dios, le prometen muchas cosas. Sin embargo, no siempre se cumplen esas promesas, no muchos las cumplen. Algunos llegan a Dios en medio de circunstancias adversas, enfermedades, muertes de familiares, de seres queridos, rupturas relacionales, un problema económico grave, etc. Sí, y se le hacen promesas a Dios. La angustia suele ser tal que se le promete, como decían antiguamente en la expresión castellana, el oro y el moro. Sin embargo, cuando pasa la crisis muchas veces termina la búsqueda. Y entonces es interesante recordar cómo es que cuando termina la búsqueda, muchos olvidan a Dios. Debemos recordar que Dios es soberano. Toma decisiones sin consultar con nadie. Y las personas en general debemos acatar esas decisiones de Dios, en especial sus hijos. O los que decimos ser sus hijos, ¿no? Porque una evidencia de nuestra condición de hijos es que le obedecemos. Es que voluntariamente nos sometemos a su autoridad, a su señorío, y hacemos que Él reine en nuestras vidas. Pues Dios nos ha dado evidencias suficientes, no solo de su existencia, sino de que es el único Dios, el Dios verdadero, creador de cuanto existe. Por tanto, es absolutamente importante que sus hijos sepamos que Él determinará el modo en que nos va a usar. Será Él quien nos asignará los encargos que Él requiera, que Él precise para que sean realizados en el tiempo y en el modo pensados por Él. Normalmente cada persona decide acerca de cuándo formar una familia. La escuela en la que aprendemos acerca de cómo formar una familia es la propia familia de origen, que según el caso, siendo buena o mala, funcional o disfuncional, nos enseña a cómo hacer o a cómo no hacer. El día de hoy hablaremos de una persona, de un hombre, llamado Oseas. Más allá de cómo fue su familia de origen, porque no tenemos mucha información de esto, fue Dios quien decidió cómo usar a Oseas y a la familia que él formaría para enseñar a Israel. Pues la siguiente es una historia trágica de amor. La historia de un hombre que fue llamado por Dios para hacer de él un profeta a su servicio, de modo que Dios pudiera hacer llegar sus mensajes a Israel a través de este hombre. Por tanto, es importante considerar cómo hizo Dios. Y entonces, tenemos frente a nosotros el texto que va a sostener el mensaje de hoy. Entonces, pido que quienes tengan sus Biblias en casa, las tomen y busquen el libro de Oseas en el Antiguo Testamento. Oseas, capítulo 1, versos del 2 al 11. Oseas 1, del verso 2 al verso 11. Repetiré una tercera vez más. Durante la semana, algunos me han dicho que debería repetir unas 3 veces. Y yo quiero sugerir, con todo el cariño, que tengan una libreta a mano, o una hoja de papel, un lapicero o un lápiz, lo que quieran, y tomen notas. Saben, las enseñanzas que salen de la palabra de Dios están hechas para construir lo espiritual en los hijos de Dios. Nos permiten conocer a Dios,
nos permiten edificarnos, nos permiten comprender muchas cosas. Y entonces es importante que, presentado un texto, presentado una enseñanza, tal vez pasado el tiempo de la enseñanza, podemos usar un tiempo adicional, a continuación o después, pero ya tenemos la cita que se usó y podemos volver a ella. Entonces tomamos notas. Oseas capítulo 1 versos 2 al 11, hoy estoy usando la versión NTV, dice lo siguiente. El Señor comenzó así el mensaje que quería comunicar por medio de Oseas. La tierra de Israel se ha prostituido apartándose de mí. De la misma manera ve tú y toma por mujer a una prostituta, y ten hijos con ella, así ellos serán hijos de una prostituta. Oseas tomó entonces por mujer a Gomer, hija de Diblaim, la cual quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas, llama Jezreel al niño, porque dentro de poco voy a castigar a los descendientes del rey Jehú, por los crímenes que él cometió en Jezreel, y voy a poner fin al reino de Israel. Ese día destruiré en el valle de Jezreel el poderío militar de Israel. Gomer volvió a quedar embarazada y tuvo una hija. El Señor le dijo a Oseas, llama Lo-Ruhama a la niña, porque ya no volveré a tener compasión del reino de Israel. No los perdonaré. En cambio tendré compasión del reino de Judá. Yo mismo, el Señor su Dios, los salvaré. Pero no los salvaré por medio de la guerra, sino que lo haré sin arco, ni espada, ni caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, Gomer volvió a quedar embarazada y tuvo un hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas, llama Lo-Ammi al niño, porque ustedes ya no son mi pueblo, ni yo soy ya su Dios. Un día los israelitas serán como la arena del mar, que nadie la puede medir ni contar. Y en vez de decirles, ustedes ya no son mi pueblo, Dios les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces se juntará la gente de Judá y de Israel, y nombrarán un jefe único, y de todas partes volverán a Jerusalén. Grande será el día de Jezreel. Dios llevó a Oseas a anunciar a las personas de su tiempo la necesidad del arrepentimiento de pecados, la necesidad de que se vuelvan a Dios, porque sabemos que sin santidad no podemos ver a Dios. Sin embargo, las personas no quisieron escuchar. Seguro que muchos de ellos pensaban que tenían una relación con Dios, como suelen decir muchos, a su manera, según su manera de pensar. Perdón. Probablemente ellos no creían que Dios podría enviar a los asirios, sus enemigos, para disciplinarlos. Se quedaron con la idea de que siendo Dios un Dios de amor, no podría hacer que los asirios los atacaran para disciplinarlos. ¿No vemos un gran parecido entre las personas de ese tiempo y las de hoy? ¿No hay un gran parecido en el modo de pensar? Porque mucha gente hoy esgrime ese argumento. Viven como quieren, hacen lo que les parece, no se limitan frente a nada. La palabra de Dios es solo un dato referencial, ni siquiera se someten. Sin embargo, dicen que son creyentes. Dicen que creen en Dios. Sin embargo, lo único que buscan hacer es construirse un Dios con minúscula, de acuerdo a sus ideas, a sus antojos, a su parecer. Y le niegan a Dios el verdadero ejercicio de su soberanía y poder sobre todo lo creado, incluso sobre sus propias vidas. Hagamos una segunda lectura. En este caso iremos en el mismo libro de Oseas, al capítulo 2, verso 5, a partir de la mitad del verso 5 hasta el verso 10. Oseas, capítulo 2, verso 5, en la segunda parte, hasta el verso 10. Dice lo siguiente: su madre se prostituyó, perdió el honor cuando dijo, iré en busca de mis amantes.
los que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso cerraré con espinos su camino y pondré una cerca a su alrededor, para que no encuentre sus senderos. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los encontrará. Dirá entonces, volveré a mi primer marido, pues con él me iba mejor que ahora. Pero ella no reconoció que yo era quien le daba el trigo, el vino y el aceite, que yo era quien le aumentaba la plata y el oro con que fabricó sus ídolos. Por lo tanto, volveré y tomaré mi trigo y mi vino en el tiempo de su cosecha, y recogeré mi lana y mi lino que le había dado para cubrirse. A la vista de sus amantes pondré su desnudez al descubierto. Nadie la librará de mi mano. La esposa de Oseas se hizo prostituta. Le fue infiel a su esposo, abandonó a sus hijos y se fue tras de otros hombres viviendo en la absoluta oscuridad. Dios volvió a hablar de esto con Oseas, su siervo. Vamos a ir otra vez al libro de Oseas, al capítulo 3, versos del 1 al 3. Oseas, capítulo 3, versos del 1 al 3. Entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. El amor de Oseas por su esposa es uno de los ejemplos de amor más impresionantes que la Biblia registra. En principio, esta relación familiar, este matrimonio fue establecido porque Dios le dijo a Oseas cómo debería ser. Todos nosotros nunca hemos ido a una escuela para ser esposos, aunque tal vez debería fundarse alguna. Los matrimonios cometerían menos errores, menos daños. Sin embargo, no existe una escuela para eso. En nuestro sistema educativo hay algo que le llamaban escuela para padres, y que no sé si funciona la verdad. El tiempo en que mis hijos eran pequeños y teníamos que ir a las escuelas para padres, a veces eran más una pérdida de tiempo que otra cosa. Mucha teoría, poca práctica. Bueno, no hay nada perfecto. Sin embargo, el autor de esta forma de matrimonio fue Dios. Fue Dios quien le dijo a Oseas lo que tenía que hacer. Pues lo que vemos aquí, a través de estas pocas porciones que estamos usando, es que verdaderamente el amor de Oseas, siervo de Dios, profeta de Dios, por esta mujer, es uno de los ejemplos, en verdad, de amor más impresionantes. Más allá de haber sido abandonado junto con sus hijos, más allá de que ella se convirtió en prostituta, Oseas decidió amarla. Digo se convirtió en prostituta porque, según la ley, un profeta no podía casarse con una mujer de mala reputación, con una mujer que tuviera una vida como la de una prostituta. Por tanto, la prostitución, según lo que vemos, fue algo a la que ella recurrió después de haber tenido sus 3 hijos con Oseas y de vivir con él. Y un buen día decidió irse y buscar amantes y buscar vivir una vida así, en prostitución, dejando su familia, dejando a este siervo de Dios, dejando a sus hijos. Y entonces vemos que Oseas decidió amarla, decidió respetarla, la llevó con él a su casa. Esto significa que la estuvo buscando y decidió pagar no solo el precio
de las 15 piezas de plata, las 5 canastas de cebada y una medida de vino, sino decidió además pagar el precio de la vergüenza. ¿Se imaginan si en este tiempo es complicado que una persona sufra la experiencia de un adulterio, de una infidelidad? ¿Se imaginan en ese entonces cómo habrá sido? Más siendo un profeta de Dios. Tuvo que pagar el precio de esa vergüenza al recuperar a la mujer que eligió el camino de la calle. Esa mujer que decidió buscar satisfacer desde su deshonra sus bajos instintos, porque es evidente, dice que quiere tener cosas, irá tras otros amantes, busca satisfacer necesidades básicas y darse lujos. Pues muchas veces Dios obra de maneras extrañas. Hay algunos pasajes en la Biblia donde podemos ver que Dios en verdad obra de maneras que nuestras mentes no pueden entender. Y bueno, nadie dice que tenemos que entender todo de Dios. Él es soberano. Él es la autoridad por encima de todo cuanto existe. Por tanto, necesitamos recordar que Dios tomará las decisiones que debe tomar. Y lo que nos toca hacer a nosotros es seguirle, estar bajo su autoridad, adorarle y honrarle, aunque no comprendamos algunas cosas. La esposa de Oseas representa a Israel. En el propio texto que hemos leído lo dice. Y nos permite ver el modo en que Israel ha obrado con Dios, el modo en que fue amada por Él y cómo es que ella respondió a ese amor. No solo le dio la espalda una vez, sino muchas veces, yendo tras dioses ajenos, cerrando sus ojos y sus oídos a cada palabra, a cada acto de amor de parte de Dios para con ella. En este punto es imprescindible que hagamos una evaluación de nuestras vidas, de nuestros corazones. Una pregunta fundamental aquí. ¿Hemos actuado alguna vez como vemos que hizo la esposa de Oseas? Ante esta pregunta es posible que alguien diga no, muy determinadamente, un no muy enfático. Sin embargo, ¿estás seguro? ¿Estás segura? No estoy hablando de que alguien haya caminado por las vías de la prostitución sexual. Estoy hablando de que tal vez buscaste la provisión que tal vez necesitaste mediante el uso de recursos inadecuados, buscando soluciones que no pedimos a Dios. Tal vez apelaste a creencias paganas, a hechizos, a la adivinación, a pactos extraños, a manipulaciones para obtener lo que querías. Pero Dios te ofrece la oportunidad de arreglar cuentas con Él. Te ofrece su amor mediante su perdón. Si solo confiesas y reconoces ante Él, no ante personas, ante Él, que hiciste mal y le pides perdón, Él te perdonará y te dará la oportunidad de empezar de nuevo. Si encuentras que hiciste mal, que caminaste por un camino extraño, que usaste recursos que no fueron dados por Dios, a pesar de ser un hijo suyo, o a pesar de que creíste que lo eras, entonces habla con Él y pídele perdón. Si eres hijo suyo, te restaurará por completo, y con esa restauración tendrás plena comunión con Él, tu Señor y tu Salvador. Pero si no eras hijo suyo, a pesar de lo que creíste, a pesar de lo que tal vez te dijeron, hoy mismo te dará la oportunidad de llegar a serlo. Isaías capítulo 1, versos 16 al 18, van a decir lo siguiente. Repito la cita. Isaías capítulo 1, versos 16 al 18. Dice lo siguiente. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista y abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana.
Este es el ofrecimiento de Dios. No solo ante Israel, que le dio la espalda a Dios todo el tiempo. No solo ante este pueblo a quien Dios escogió, no por merecimiento, no porque tenga atributos, no porque contenga grandezas en sus valores, o la inteligencia, o hermosura. No. Solo es porque Dios decidió escogerlos en su soberanía, en el ejercicio de su condición de creador de todo. Él escogió a este pueblo para que a través de este pueblo sus bendiciones llegaran a la humanidad, para que a través de este pueblo su salvación, la que Él da, pueda llegar a toda la humanidad. Y entonces este es el ofrecimiento que Dios te da. Solo repetiré la última parte del verso 18. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Adicionalmente, podemos leer Isaías 54, verso 8. Isaías 54, verso 8. Y va a decir esto: en un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Y aunque es verdad que Dios le está hablando a Israel, porque lo que más quiere es recuperar a ese pueblo que Él escogió, a cada hombre y cada mujer. Sin embargo, sabemos que no todos ellos ni siquiera han reconocido al Mesías enviado, a Jesucristo nuestro Señor. Todavía hoy, una gran cantidad de judíos están negando que Jesucristo hubiera sido el Mesías enviado. Ellos están esperando la venida del Mesías y no se han terminado de enterar que la vez que venga, la siguiente vez que venga, será por segunda vez. Y no vendrá a salvar, vendrá a juzgar. Primero a llevar su iglesia con Él. Sin embargo, este es el tiempo del arrepentimiento. Este es el tiempo en el que podemos arreglar nuestra relación con Él. Este es el tiempo dado a judíos y gentiles para que nos acerquemos a Dios. Este es el tiempo. Solo releo el verso 8 del capítulo 54 de Isaías. En un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Hoy es el día en el que Dios te da la oportunidad para resolver tus cuentas pendientes con Él. Si eres hijo de Dios y tienes cuentas pendientes, arréglalas de una vez. Porque un hijo de Dios no puede deshonrar al Padre teniendo cuentas pendientes. Un hijo de Dios tiene que reconocer rápidamente que si cometimos un pecado, lo que tenemos que hacer es inmediatamente ir ante su presencia, postrarnos, confesarle y pedir ser perdonados. Y en el instante Dios nos va a perdonar y va a restablecer la comunión perdida. Si no eres hijo de Dios, si creíste que lo eras, si te dijeron siempre que lo habías sido, yo quiero sugerir con todo cariño que consideres el texto del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. No lo leeremos ahora, pero quiero que lo consideres en casa. Toma nota de él. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Y te darás cuenta que cuando te dijeron que todos somos hijos de Dios, no era verdad. Que cuando dijeron que nacemos siendo hijos de Dios, no era verdad. Descubrirás que Dios nos da el derecho de llegar a ser hijos si cumplimos con las dos condiciones que Él establece. Pero hay que ir al texto para ver. Pues si creías que eras hijo y luego te das cuenta que no, también hoy es tu día. También hoy es el día para arreglar esa cuenta con Dios y todas las cuentas que hubieran pendientes con Él. Pues preséntate ante Dios con un corazón arrepentido,
confesando tu pecado. Ante Dios, no ante las personas, ante Dios. Realmente ninguna persona necesita saber qué pecados han cometido los demás. Ni es una enseñanza de la Biblia. Pero sí es una enseñanza clara, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Por tanto, si pecaste, confiésale a Dios tu pecado y Él te va a perdonar. Pero es importante que en adelante tomes las cosas tan en serio que luego puedas comprobar por ti mismo cómo es cuando Dios viene a la vida de una persona y se instala en ella. No lo hace de una manera arbitraria. Él está esperando la invitación que cada uno de nosotros podamos hacerle. Y lo hacemos cuando entendemos nuestra condición, cuando reconocemos quién es Él, cuando reconocemos al Mesías que Él mandó a esta tierra para salvarnos y le hacemos nuestro Señor y nuestro Salvador. Pues a partir de ese momento caminarás como hijo de Dios. Cuando verdaderamente has hecho conciencia de esto, pues ya no tendrás la idea de que vas a vivir como te parece, de que vas a hacer las cosas según tus ideas. Es cuando nosotros, los hijos de Dios, terminamos de entender que nos conviene vivir según las enseñanzas de nuestro Señor, en base estrictamente de sus enseñanzas, de lo que está escrito en la Biblia, que es su palabra. Oseas lo entendió. Oseas entendió el plan de Dios, la voluntad de Dios. Si no el plan, por lo menos la voluntad. Y caminó conforme a ella. Tomó a una mujer, Gomer, se casó con ella, tuvo familia, hijos con ella, y luego fue abandonado, y a pesar del abandono, que ni siquiera quedó en abandono, lo abandonó para dedicarse a la prostitución. Y sin embargo Dios, hablando con Oseas, le hizo saber que más bien debería amarla. Y Oseas procedió conforme Dios le dijo. Pues como dije en un momento, estamos frente a una de las historias de amor más impresionantes de la Biblia. Necesitamos entender que los planes de Dios son superiores a cualquier plan, que sus ideas son superiores a cualquier idea, y que los que somos hijos de Dios, o los que decimos, o los que dicen serlo, necesitamos ir siguiendo las huellas que Cristo Jesús nos dejó. Es el camino de Cristo, es el camino del creyente, es el camino de la iglesia de Cristo. Pues el día de hoy te animo a buscar a Dios, te animo a arreglar tus cuentas con Él y empezar de cero otra vez, pero bajo la condición de hijo de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te dé la posibilidad que tú tomes para caminar con Él. Luego Él se involucra en tu vida, Él viene a vivir a tu cuerpo, el Espíritu Santo viene a vivir. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Y luego solo hay que esperar el día en que volvamos a vivir a la patria celestial, que es donde pertenecemos. Permíteme orar y de esa manera terminaremos nuestro tiempo. Padre amado, ruego por quienes están vinculados a esta transmisión el día de hoy. Ruego por mis hermanos, por mis hermanas. Suplico por los amigos que están vinculados y están atentos a esta enseñanza, que nos han acompañado hasta este momento. Pues ruego por ellos para que les des la posibilidad de disponer sus corazones, de tomar la decisión, de proceder al arrepentimiento, de reconocerte como su Dios y su Señor. Y coherentemente con este reconocimiento, para que dispongan sus vidas de tal manera que empiecen a vivir según tus enseñanzas, según lo que tú has revelado en tu palabra, porque a través de ella nos haces saber cuál es tu voluntad. Pues ruego que procedan todos al arrepentimiento. Mis hermanos y hermanas, para que no guarden ninguna cuenta pendiente, porque al guardar cuentas pendientes te deshonramos. Y los amigos que están deseosos de pasar a ser hijos tuyos, Señor, para que entiendan que hoy es el día de la salvación para ellos.
hoy que la decisión que tomen será fundamental y que definirá las cosas en sus vidas. Pues gracias una vez más, Señor. Ruego que sigas hablando a la mente y al corazón de cada persona que ha estado vinculada a esta transmisión y que ha escuchado esta enseñanza que viene de tu palabra. Ruego por ellos y suplico, Señor, para que a todos nos ayudes de tal manera que nos mantengamos firmes en la fe y listos para hacer lo que tú nos encargues. Gracias una vez más, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que tengan un feliz día. Aprovechen este tiempo. Si alguien tiene algo que hablar con Dios, hágalo ahora mismo. No sé, separen un tiempo. Tomen un tiempo a solas. Hablen con Dios. Preséntenle sus pecados en arrepentimiento. Piden ser perdonados. Y Dios, ténganlo por seguro, les va a dar una oportunidad para empezar de nuevo otra vez. Solo que en el camino de los hijos de Dios. Que Dios les bendiga. Un abrazo desde aquí. Mi mejor deseo para que las cosas sean según la voluntad de Dios en sus vidas. Se vienen tiempos complicados, pero afirmados en la fe. No hay dificultad que no podamos sortear cuando Dios mismo nos acompaña. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.